diciendo que teníamos que encender la cámara, Ajá. entonces todos estábamos barbudos, de pelo. Si vieran yo como, mire, todavía no me he barbeado, Se como andan que, bañando. ¿verdad? Correcto, se andan bañando, Y, licenciado. y no crean que de repente ponerse el uniforme de diario también es bien complicado ahora. Imagínate, tengo a ver, casi 4 meses de no ponerme saco y corbata cuando todos los días lo tenía que andar en la universidad, ¿verdad? Entonces, y ahora pues uno está acostumbrando o a andar de chores o a andar sport, ¿verdad? Ajá, y si se vuelve a probar la ropa, ya no le cierra esto, hombre. Es otro problema, porque le quedaba antes la ropa, Ahora solo en pijama. ahora solo en pijamas. Sí. Sí, pero no, es bueno conocerlos, me alegra mucho, ¿verdad? Que irlos viendo, ¿verdad? Conociendo sus caras, porque, mire, una de las situaciones que a veces tenemos que es bien complicado es estar pasando esta situación y no tener un contacto más personal, ¿verdad? En el periodo anterior, si ustedes se recuerdan, pues fue algo distinto porque por lo menos el primer parcial, pues tuvimos de manera presencial y ustedes lograron conocer a sus docentes y a buena parte de sus compañeros, ¿verdad? Porque yo sé que siempre hay grupos de ustedes que se van en bloque y se van pues socializando, se van armando sus grupos de estudio y eso es bueno. Por eso es que si ustedes si se fijan, yo les dejé a ustedes que armaran los grupos, porque el objetivo de que lo hicieran así es no imponerles, porque para mí es más fácil, la plataforma es bien práctica. Yo le digo, son grupos de 5 y ella automáticamente en cuestión de 2 segundos ya me los arma, ¿verdad? Entonces, pero en este caso no, por eso en este caso nos dimos a la tarea de estarles pidiendo, algunos les estuvimos escribiendo, ¿verdad? Para que estuviéramos trabajando. Es bueno estar platicando, estar dialogando de la clase, de vez en cuando si se pueden conectar así en algún medio, a veces hasta por WhatsApp se puede. Creo que WhatsApp ahorita ya estaba permitiendo más de 4 personas conectadas, si no más recuerdo, creo que iba a ser a partir de este mes de julio, ¿verdad? Porque siempre había una restricción para esta zona de Latinoamérica, ¿verdad? Y es que es el medio más utilizado, ¿verdad? Porque el WhatsApp pues es el que más nos ayuda pues a tener pues un poquito más de contacto, ¿verdad? Un poquito más de contacto unos con otros y, y de repente pues nos ayuda también a socializar un poquito. Yo los iba a invitar, recuerden que allí en la plataforma hay una parte que es para consultas académicas, es un foro. Hay un foro de cafetería también. Mire, a mí me gustan los chistes. A mí me gusta contar también. Lo que pasa es que no me gustan tanto los verdes ni los rojos, ¿verdad? Pero sí me gusta un poquito que de repente salgamos allí a platicar de otras cosas. Que no solamente van con la clase, ¿verdad? Recuerden que la plataforma, pues si bien es cierto, es para estudio, pero también hay un espacio ahí que tenemos para lo que es la parte que es la cafetería, así se llama el foro, ese foro que ahí aparece. Creo que ahorita solo me había participado una compañera en el foro de consultas académicas y una compañera en el foro de cafetería, entonces ahí hay que ir perdiendo el miedo, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, a aprender a usar, pues, la plataforma, porque recuerden que la plataforma, de cierta manera, no estamos acostumbrados. Más de alguno yo sé que ya ha llevado clases de otra índole, ¿verdad? La mayor parte de ustedes son de esta nueva generación, entonces ya vienen con el chip de la tecnología integrado, ¿verdad? No es como nosotros que para aprender de la tecnología hemos estudiado, hemos profundizado y hemos, pues de repente, pues
nos hemos ido preparando, ¿verdad? En algunas de esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, hoy, bueno, les doy la bienvenida. Ya platicamos un poquito de todo. Hoy, pues, el objetivo de reunirlos era para ver si tenían algunas dudas. Hay algunos que me han estado escribiendo, hay algunos que de repente me han estado preguntando de los trabajos. Por ejemplo, una de las dudas más constantes es en cuanto a la cantidad, el número de páginas en cuanto a los trabajos. Y algunos me han consultado si el trabajo incluye dentro del número de páginas que yo les pido, si se incluye la portada o si se incluye, por ejemplo, las conclusiones y la bibliografía. Miren, yo generalmente los primeros trabajos, ojo, ya los del segundo parcial y en adelante, eso sí soy mucho más exigente con lo que solicito. Pero esto del primer parcial, pues estamos conociéndonos un poquito y más de alguna vez sí le voy a decir, mira, hay que corregir esto, para la próxima hay que cambiar esto y no vamos a afectarles tanto en cuanto a lo que es la parte de la nota, siempre y cuando se cumple el objetivo que se les está pidiendo dentro de la actividad, ¿verdad? Algunos me han dicho, abogado, fíjense que, por ejemplo, en el trabajo de los métodos, recuerden que en el método científico hay una actividad que ustedes tienen que hacer una investigación bibliográfica. En la actividad hay dos actividades dentro de la misma. La primera actividad es que ustedes tienen que hacer una investigación de otros métodos fuera de los que están explicados en la clase. Entonces, ustedes tienen que hacer una investigación bibliográfica. ¿Cómo van a hacer la investigación bibliográfica? Bueno, ustedes van a ver los métodos que ya vimos en clase, por eso es necesario ver toda la lección. Y fuera de esos métodos, ustedes tienen que explicar, tienen que definir, tienen que caracterizar y tienen que ejemplificar otros métodos de las ciencias, ¿ok? Esa es la primera actividad que está dentro de ese trabajo. La segunda actividad que está dentro de ese mismo trabajo es que, si ustedes se recuerdan, tienen que descargar un archivo que también está para la primera actividad. ¿Se recuerdan? Que es el derecho como ciencia, ¿se acuerdan? Objeto, método y fin, que es la primera actividad. El material es de Ángel Giraldo. En el material de Ángel Giraldo, ahí aparece una parte donde aparecen los métodos de la interpretación jurídica. Aparecen 3 métodos: el método exegético, el método sociológico y el método sistemático. Ahí en una paginita están explicados los 3. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es investigar aparte otras definiciones, otras características de esos 3 métodos de interpretación e investigar algunos ejemplos. O ustedes mismos pueden crear los ejemplos. Vaya, por ejemplo, ¿cómo interpretamos usando el método exegético? Que ese es el más común de todos. El exégesis es, por decir así, el método de interpretación más usado dentro de lo que es el jurista. Porque recuerden que el exégesis, lo que el mismo término en griego dice de dónde proviene, cuál es el Génesis. ¿Han escuchado ustedes el libro de Génesis? Génesis precisamente viene del mismo vocablo de exe, solo que exe es hacia afuera y gene es de gente, ¿verdad? Entonces, si se fijan, el origen de las palabras es parecido. La diferencia es que aquí es que el exégesis, lo que usted pretende interpretar es lo que el jurista o el que creó la norma quiere decir. O sea, en otras palabras, es que usted se tiene que poner en los pantalones del que hizo la norma. ¿Cuál es el objetivo de él? ¿Verdad? Porque él tuvo que tener alguna iniciativa, algún objetivo. ¿Y a dónde usted normalmente lo determina? En ese método ahí dice, por ejemplo, usted para aplicar la exégesis lo que tiene que hacer, por ejemplo, es analizar las palabras, el origen semántico de las palabras. Vaya, no es lo mismo decir y que decir o. Vaya, por ejemplo,
en una determinada ley le puede decir a usted de que usted puede presentar 2 documentos, pero si usted dice y, entonces tiene que presentar ambos documentos, como decir, va a presentar tarjeta de identidad y licencia de conducir, ¿ok? Pero si es o, ¿qué tiene que decir? Quiere decir que puede ser cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué me quiso decir el jurista? Que entonces, en ese sentido, o es una conjunción, que en este caso la conjunción son dos documentos que me está pidiendo, y o puede ser una difusión, que en este caso o es una cosa o es otra cosa, ¿verdad? Lo otro también que se mira el exégesis es también los antecedentes históricos. Normalmente, ¿dónde vemos los antecedentes? ¿Se han fijado que en todas las leyes dicen considerando? ¿Se han fijado? Considerando que se han robado todo este pisto, considerando que esto, considerando que lo otro. Y por último dicen por tanto. Entonces ahí en el por tanto se crea la norma. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir el considerando? El considerando es la razón del por qué el jurista está creando esa determinada ley, ¿verdad? La otra cosa que se debe tomar en el exégesis también es se me ha ido el término, es el sentido lógico de la norma. Vaya, yo siempre les doy este ejemplo a mis estudiantes. ¿Se han fijado que en los testamentos, un padre cuando como causante le hereda a un hijo, pone condiciones? Vaya, por ejemplo, hay padres que le ponen que su hijo va a heredar toda la herencia siempre y cuando obtenga una carrera universitaria y viaje a la luna, le pone. ¿Será posible eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Verdad que es muy difícil? Es humanamente posible, pero para que pueda viajar a la luna tienen que estar habilitados los viajes a la luna. Actualmente no están habilitados los viajes a la luna. Es humanamente posible, pero no es posible actualmente. Entonces, ¿es lógico? No, no es lógico. Entonces, hay que tomar también el estudio lógico de la norma. Eso es la exégesis, ese es un método de interpretación, así es como interpretamos la norma, ¿verdad? El sociológico es cuando todo jurista, al momento de interpretar una determinada normativa jurídica, no puede alejarse de la realidad social que estamos viviendo. Vaya, en otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que nosotros cuando vamos a interpretar una norma, no debemos de alejarnos de la realidad social en la cual se encuentra inmersa la norma. Vaya, por ejemplo, cuando salió la ley de tránsito, había un requerimiento establecido para poder medir la velocidad. Ustedes saben de que cómo los policías, por ejemplo, pueden medir la velocidad. ¿Lo podrán hacer a ojo de buen cubero? ¿Qué piensan ustedes? No lo pueden hacer, ¿no? Necesitan de un artefacto que normalmente aquí sí lo tienen. Al principio que salió la ley no lo tenían. Solamente ese aparatito para medir la velocidad andaba costando aproximadamente unos $750. En los Estados Unidos es distinto porque es un país más desarrollado. Se han fijado que ahí sí miden la velocidad y normalmente la velocidad ya se mide tanto el mínimo como el máximo. Aquí más que todo se toma el máximo. Entonces, cuando el jurista, formula una ley, ¿cómo va a proponer algo que socialmente no puede ser posible? ¿Verdad que es ilógico? Entonces, por ejemplo, una vez a mí me pasó, iba para un entierro de un familiar de mi esposa ahí por Talanga, y pues sí, se ha fijado que ahí en la recta de Talanga, como es un valle, es una gran cantidad de espacio, pues iba a una velocidad considerable, creo que iba un poquito más de 90 kilómetros por hora. Iba relativamente lento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay un retén de la policía y el oficial me hace parada. Como iba a exceso de velocidad, viene parando casi como 50 metros más adelante del retén.
Entonces el policía me dice, bueno, muéstreme sus documentos. Se los muestro y me dice que me va a hacer una esquela por exceso de velocidad. Como todos los abogados siempre tenemos respuesta, entonces yo lo que le dije fue, demuéstremelo. ¿O es que usted metió el dedo, puso a la par del carro y usted midió la velocidad que estaba llevando? Miren, me atreví a hacer ese tipo de aseveración, ¿verdad? Claro, él no me lo podía demostrar, con el respeto que se merecen también los compañeros policías. Pero yo sabía que iba a exceso de velocidad, cuando normalmente en nuestras carreteras no podemos ir a más de 70 kilómetros por hora, porque recuerden que la infraestructura que tenemos nosotros es una infraestructura que lastimosamente, si vamos a más de esa velocidad, seguro vamos a poder tener o se va a manifestar un accidente automovilístico. Por eso de ahí los límites de velocidad. Claro, yo ahí lo más lógico es que tenía que haber aceptado, a pesar de que él no tenía una medida o una forma para hacerlo. Claro, yo me quería salir con la mía, pero él no daba su brazo a torcer y me estaba haciendo la esquela. Gracias al Señor, por eso dicen que las mujeres son esos ángeles que siempre meditan antes Entonces mi esposa le dijo, no, disculpe, señor policía, mire que vamos a esto, vamos a un entierro. Bueno, de forma sumisa para poder resolver y gracias al Señor pues nos dejó ir. Nos hizo un llamado de atención y no hubo problema. Se hubieran imaginado pues qué hubiera tenido que hacer. Si me quitan la licencia de conducir, tenía que después irla a reclamar precisamente allí a Talanga. Bueno, esos son ejemplos de cómo podemos aplicar, por ejemplo, una interpretación jurídica. Eso es usando el método sociológico. Ahora, el método sistemático, ¿cómo lo hacemos? Si usted sí se fija, cuando aplicamos el método sistemático de interpretación, se dirige a la estructura jurídica de las instituciones de derecho en un estado. Vaya, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo usted sabe? Usted sabe que el artículo 80 de la Constitución dice que tenemos el derecho de pedir o el derecho de petición, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos cómo pedir y a dónde pedir? Porque usted lo puede hacer, perfectamente lo puede hacer. Pero que le vayan a parar bola es otra cosa. Pero usted ¿cómo lo puede hacer? ¿A dónde lo debe de hacer? Ahí es donde participa el método sistemático. El método sistemático me dice que para poder entender esa estructura jurídica total del Estado, tengo que aplicar ese método. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, imagínense cómo ustedes saben cómo interponer una demanda civil ante un juzgado de letras en un determinado domicilio. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Habrá que ver alguna ley o algún código? Vaya, alguien que me responda. ¿Qué creen que hay que tomar? ¿A dónde creen que habrá que leer y decir, para saber a dónde tengo que hacer la demanda? ¿O a quién se la tengo que dirigir, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que hacer? ¿Voluntarios? Consultar a la ley, abogado, a la norma. Exacto, Celeste, sí. Porque en otro lado, ¿quién me puede decir, cómo me puede decir qué debe de contener el escrito? La ley me lo dice. La ley me dice, todo escrito se interpone ante X lugar, ¿verdad? Por ejemplo, el Código de Procedimientos, el actual Código de Procedimientos Civiles establece cómo se hace precisamente, vaya, el proceso oral que se lleva a cabo para poderlo desarrollar. ¿Qué debo de hacer? ¿Dónde debo de interponerlo? ¿Ante quién lo debo de hacer? Y ese es un ejemplo de cómo aplicar el método sistemático. ¿Qué interpreto? Interpreto la estructura jurídica total del Estado. ¿A dónde lo hago? En el Código de Procedimientos Civiles. Igual, si usted va, por ejemplo, imagínense que a ustedes les vaya a tocar, recuerden que ustedes tienen que ser abogados de todo.
No solamente tienen que hacerse las luces que de repente solo van a llevar casos penales, que solo civiles, solo mercantiles. Miren ahorita los actuales colegas cómo están pasando una situación tan problemática porque los juzgados están cerrados, ¿verdad? Y ¿qué es lo que pasa? Para poder trabajar, si alguien de repente le dice, fíjese abogado que yo lo busco porque quiero poner pues una farmacia en mi casa, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, entonces usted no le va a decir, espérese, voy a leer el código y le voy a decir qué voy a hacer. Ya perdió el cliente, ya se fue. Solo le dice, lo dejo para mañana, entonces siempre todos los clientes le vayan a llegar mañana. Y el mañana nunca llega. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que hay que saber? Hay que saber la ley. Entonces, la ley me va a decir, sí, fíjese que para poder sacar esto se hace ante el Ministerio de Salud, se hace esta solicitud. ¿Y dónde lo leo? Bueno, en los reglamentos, en las leyes que tienen que ver precisamente con el aspecto de salud. Así que tiene que poner un regente. ¿Quién es el regente? Bueno, tiene que ser un especialista de química y farmacia. Y que tiene que estar colegiado. ¿Me entienden? Todos esos requisitos, ¿quién se los da? La ley. La ley es la que le dice. Entonces, si se fijan, esas son formas de interpretar. Usted cuando vaya a interpretar, usted le va a decir al cliente lo que usted interpreta de la ley. Pero ojo, jóvenes, miren, ustedes, me imagino que ya llevaron interpretación jurídica, ¿verdad? ¿Ya la llevaron o la están llevando? ¿No? Ya, Bueno, ya vamos. ok. ¿Se acuerdan que cuando de repente o más adelante, si ustedes la llevan, se van a fijar de que dentro de los métodos de interpretación, por ejemplo, la interpretación pura, le establece de cierta manera cómo, quién es el que tiene la capacidad de interpretación? Ante la ley, ¿quién interpreta? ¿Quién creen ustedes que interpreta? ¿Quién es el único? Los Exacto. jueces. El juez, sí, exacto, sí. ¿Por qué? Porque el juez, para poder, permítame que aquí mi muchacho, espéreme. José Rafael, no grite que estoy en clase. Ay, disculpe. Bueno, miren. Y no cierro el micrófono, fíjense. Yo según había cerrado el micrófono. Bueno, entonces les decía que es el juez el que tiene que, para poder resolver el caso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que interpretar. Él es el único facultado para interpretar. ¿Y cómo lo va a interpretar? A la luz de la ley. ¿Cuál va a ser su conclusión? Su conclusión tiene que ser justa, en base a lo jurídico. Un juez nunca le va a dictar una sentencia fuera de la ley. Y si lo hace, se puede meter en problemas, ¿verdad? Y hay casos en los cuales usted puede llamarlo, ¿verdad? Al orden, ¿verdad? Porque tiene que estar fundamentado, tiene que estar fundado, en otras palabras. Entonces, esas son las formas de interpretación. Ahora, ¿quién más interpreta, creen ustedes, además de los jueces? Los abogados. Abogado. Sí, pero hay una situación, nosotros lo interpretamos y a veces caemos en algún error. ¿Se han fijado que cada quien lo interpreta a su conveniencia? Y eso es muy común. Usted va a ver que en todos los escritos, cuando usted está interpretando, le dice al cliente todo lo que le va a ofrecer cielo y tierra y la luna. Son como los enamorados, los colegas, ¿verdad? ¿Verdad? Y pasa eso de repente. Y al final le cuenta, le echan la culpa al juez porque no salió la cuestión como usted hubiera querido. ¿Verdad? Ese es el problema. Por eso la interpretación, la facultad de interpretar es en primer lugar del juez. Y en segundo lugar es del quien crea la norma. ¿Quién crea la norma? ¿Qué poder es el que crea la norma? Judicial. El judicial y el... ¿Hay otro? Ejecutivo. ¿Seguro? Ejecutivo.
Legislativo. Legislativo. Legislativo, sí. Exactamente, es el poder legislativo, sí. Porque recuerden que necesariamente para poder ellos crear una norma, para un mejor proveer de la norma, tienen que saber interpretarla, ¿verdad? Entonces, bueno, pero eso ustedes lo van a aprender precisamente cuando les toque llevar, pues, la clase de interpretación, ¿verdad? La clase de interpretación. Y ahí ustedes van a desarrollar eso. Ahora, el objetivo de esa actividad es que ustedes sepan cómo el derecho funciona como ciencia. Si se fijan, en la primera actividad vemos la ciencia del derecho. Y en la segunda actividad vemos el método del derecho. Entonces, ustedes ahí tienen que ser, pues, proactivos y con el interés de poder ir estableciendo esas condiciones para poder ver qué otros métodos se utilizan dentro de las ciencias jurídicas. Hay otros métodos, pero esos 3 métodos son 3 de los básicos. No quiero que de repente se salgan de ellos 3 porque por eso les di la bibliografía. Si se fijaron, la bibliografía ahí es clara. Ahí le ofrece esos 3 métodos. Lo único que tienen que hacer es investigar un poquito fuera del contexto de ese material que está ahí. Esa es la actividad de, a ver, la primera actividad es la discusión de caso, que recuerden que es por qué el derecho es una ciencia. La segunda actividad es el foro, que es el repaso de la clase 1. Me alegra, han participado, ya ahorita van bastantes participaciones. No se les vaya a olvidar, jóvenes, ¿verdad? Que siempre que participen, cuando no dice algo propio, lo referencien, ¿ok? No se les olvide, no se les olvide eso, ¿verdad? Acostúmbrese siempre a eso, acostúmbrese a referenciar, porque es importante que usted le dé el crédito a quien corresponda, ¿verdad? Entonces, al final usted puede poner, así como dice la norma. ¿Se han fijado que normalmente del material, cuando usted lo clasifica, va primero el apellido y después viene el año? Lo puede poner así, póngalo entre paréntesis, tal como lo clasifica la norma APA. Entonces, pone siempre una referencia, un parafraseo va entre comillas, no se les vaya a olvidar. Cuando es de menos de 40 letras, va entre comillas y ahí usted cita y pone lo que dice precisamente ese autor. Si es de más de 40 letras, entonces se justifica, pero recuerden que como es un foro, no lo puede justificar. Suficiente es que usted lo ponga entre comillas y usted lo cite. Puede parafrasear, o sea, puede decir, mire, fulanito de tal dijo esto y yo considero que es correcto, porque desde mi punto de vista es de esa manera. Entonces usted está ahí dándole el crédito, no se preocupe. Yo voy leyendo cada comentario y lo voy poniendo como válido. Recuerden que para esa actividad, como mínimo, son 3 participaciones. Pero no significa que, vaya, imagínense que alguno de ustedes da las 3 participaciones, pero en las 3 participaciones no me puso nada. Entonces, me cumplió el requisito de las 3 participaciones, pero estamos como aquella canción y no me dijo nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a poner 0. Entonces, para que no pase eso, mejor participe otro poquito. Y ahí vamos agregándole un poquito más. Miren, ahí, por eso el tiempo es bastante prolongado. Yo les voy a... siempre que ponemos una actividad, siempre, si ustedes se fijan, la actividad generalmente tiene más de 10 días, 8 o 10 días para que usted pueda participar, ¿verdad? Y no duden en preguntar. Muchos me han preguntado, ¿sí o no? Hay algunos que me están preguntando muy seguido. Yo no me molesto, no se preocupen. O sea, claro, no me manden mensajes a las 10 de la noche porque no les voy a responder, ¿verdad? Generalmente yo los leo hasta las 9 de la noche porque aquí tenemos una regla, porque recuerden que uno en casa solo pasaba pegado con el celular. Ese WhatsApp es un vicio, ¿verdad? Entonces, la regla es que ya a las 9 está apagado el celular para todos, ¿verdad? Entonces, traten de hacerlo tempranito, yo con gusto les respondo.
¿verdad? Yo sé que algunos me escriben, no se preocupen, los leo en su momento, se los contesto al día siguiente, no hay ningún problema. Yo sé que de repente algunos hacen su trabajo, su actividad por la noche, ¿verdad? Porque a veces la plataforma es un poquito más desahogada. ¿Se han fijado que la plataforma se ha estado guindando bastantito? Lastimosamente recuerden que eso es lo que tenemos, entonces hay que irnos como adecuando a esa situación, ¿verdad? Porque recuerden que antes eran una cantidad de aulas virtuales dispuestas, ahorita son todas las aulas que están abiertas en la universidad, que eran presenciales, todas pasaron a ser virtuales, entonces ya se imaginan ustedes el tráfico que hay todos los días, ¿verdad? Dentro de la plataforma. Alonso, levantó la mano. Sí, dígame, Alonso. Hola. Creo que no le funciona el micrófono. ¿Quién más levantó la mano? ¿Hay otra persona? Yo, abogado, yo tengo Ah, una pregunta. Ajá, Bueno, dígame, Marta. en los métodos en sí, nosotros encontramos, mi grupo encontró casi 17, si no mal lo recuerdo. Entonces, eso es nuestra duda, porque usted sabe que no es la gran cosa de páginas de información, sino que tiene que ser lo mínimo, de 2 páginas, 3 Sí. páginas más o menos. Entonces, en eso, ¿cuántos métodos más o menos son los más importantes que se pueden poner? Recuerden que entre más ustedes puedan mencionar, recuerden que hay una gran cantidad de metodologías. Entonces, ustedes lo pueden hacer. Ahora, eso es importante lo que usted tocó, Marta. Miren, les voy a explicar algo. Y alguien me lo hizo ver y creo que lo vamos a considerar de aquí en adelante. Se han fijado que yo les pido 2 páginas como mínimo y 3 páginas máximo, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa y vamos a establecer ese criterio. Las 2 páginas como máximo y el mínimo de 2 va a ser solo para el contenido, ¿ok? Va a ser fuera y excluyendo la portada, las conclusiones y la bibliografía, ¿verdad? Porque en norma JAPA así es como normalmente se establece como criterio, ¿ok? Entonces nos vamos a acostumbrar de esa forma. Si todavía no lo han mandado, entonces ahí aprovechenlo, agregarle un poquito más si de repente les falta algún poquito de información. Entre más conocimiento ustedes puedan compartir, mucho mejor, ¿verdad? Así que a veces de repente me dicen, abogado, pero fíjese que en el caso del trabajo de los métodos, hubo un grupo que hoy me consultó de que ya habían investigado la primera actividad que eran los métodos de las ciencias, pero le faltaba contestar los métodos de interpretación y ya cumplían el requerimiento de las 3 páginas. Entonces yo les dije que no había problema, que lo agreguen, ¿verdad? Porque por esta única vez, recuerden que les digo que ese criterio en cuanto a poder presentar un poquito más de información, no lastima a nadie, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Entonces, si ustedes pueden agregar más, está bien. Ahora, ya a partir del segundo parcial, sí vamos a ser un poquito más rigurosos en ese ámbito, ¿verdad? Pero ya va a ser más que todo en el contenido de los trabajos, porque el objetivo es el contenido. Que respetemos, por ejemplo, los criterios en cuanto a lo que es la forma de presentación del trabajo, a los objetivos del mismo trabajo. Si logramos los objetivos, yo les aseguro que el trabajo va a ser bien evaluado. Nosotros en el parcial pasado, perdón, en el periodo pasado, les daba la oportunidad de poder arreglar el trabajo, ¿verdad? Miren, para la reposición se va a permitir. Si de repente hay algo que necesita mejorar y tal vez les baje algunos puntitos en alguno de los trabajos, lo van a poder hacer. Pero va a ser para la reposición, porque recuerden que en la reposición el puntaje queda ahí. Por eso es importante hacer todos los trabajos acumulativos, porque recuerde que cuando usted vaya a reponer, generalmente quienes me reponen el primer examen, porque es el que les va un poquito mal, ¿verdad? No se preocupen, no les va a ir mal, ojo, ¿verdad? El examen está fácil, ¿verdad? Para el que estudió.
Entonces, muchos me estaban pidiendo ahí que les diera 2 intentos, son bandidos, ¿verdad? Entonces, pero solo es un intento, ¿verdad? Entonces, Como abogados, somos los abogados. ay, bueno, entonces, porque el objetivo, pues, es asimilar el conocimiento. Entonces, buena parte de ese contenido, pues, es importante que lo asimilemos. La próxima videoconferencia va a ser el próximo martes. El martes va a ser de repaso. Este fin de semana va a ser, por decir así, para tratar de que ustedes se preparen ya para el examen, ¿verdad? Porque recuerden que el examen es el próximo jueves, ¿verdad? Estamos exactamente a 8 días del examen. Entonces, con el suficiente tiempo de anticipación, hay que prepararse, ¿verdad? Entonces, el martes vamos a tener una clase de repaso. Esa clase sí la voy a iniciar a las 4 para tener un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque me imagino que van a llegar muchas dudas, ¿verdad? Entonces, el objetivo es que evacuemos todas esas dudas y podamos ir preparados para el examen. La otra cosa que les iba a decir es que si se les presenta alguna situación por la cual no me pueden presentar los trabajos el día que está establecido, no me dejen de escribir, ¿ok? Que por eso ustedes no van a dejar de presentar el trabajo, ¿ok? Sí les voy a rogar, por favor, de que si tienen algún inconveniente, me lo digan y vemos la manera de poder resolverlo, ¿verdad? Entonces, el objetivo no es que lleguemos a ese momento tan delicado que es precisamente ya la entrega del trabajo y no podamos hacer nada. Entonces, mejor con el término de anticipación lo podamos resolver. Eduardo, dígame, Eduardo. Buenas tardes, abogado. Buenas. Fíjese que dar gracias a Dios va de que estamos superando esta situación, va, y no hay que dejar por fuera que algunos la están pasando bien y otros la están pasando mal, va. Pero sí quería hacerle un cuestionamiento respecto a considerar qué criterio con algunos alumnos, y creo que no solo a mi grupo en particular está sucediendo, probablemente a otros grupos, ¿va? El criterio a la hora de introducir en el caso particular, para que sea más claro, alumnos que no están poniendo de su parte para poder realizar el trabajo. No están ni participando en el grupo WhatsApp, no están participando en algunas videoconferencias a nivel de grupo que estamos haciendo, no se justificaron, va. Entonces, utilizar qué criterio va para el que toca como grupo poner en la portada a estas personas que de repente sucede, algunos se hacen de la vista gorda, otros justifican y probablemente se metan, va, justificando cuál es la circunstancia de por qué no han trabajado. Pero en el caso de los que no trabajan y no justifican, para hacerle claro, ¿se mete o no se mete en el listado del trabajo? Ok, Eduardo. Pues mire, yo creo que hay que ser justos, ¿verdad? Hay que ser justos. Entonces, si no trabajan, entonces no hay que incluirlos, ¿verdad? No hay que incluirlos dentro del trabajo. Entonces, ese es como quien dice el objetivo también del trabajo en equipo, de que todos puedan poner un granito de arena para poder hacer un buen trabajo y de esa manera, pues, poder entregarlo de la mejor manera posible, porque recuerden que esa es la iniciativa del trabajo colaborativo, ¿verdad? Entonces, es importante de que todos los que dentro del grupo han puesto de su parte, pues sean incluidos dentro de la portada para que así se entregue, ¿verdad? Entonces, creo que ahí, pues, el grupo es el que va a decidir, ¿verdad? Yo siempre dejo al grupo que de cierta manera tome la decisión más acertada en el sentido de incluirlos o no incluirlos. Si a mí me pregunta ahorita, como tal lo está haciendo Eduardo, pues si no trabajan, no los incluya, ¿verdad?
Entonces, tienen que ver la manera de poder continuar y seguir el trabajo. Recuerden de que si tuvimos la iniciativa de matricular esta clase, entonces tenemos que cursarla y tenemos que llevarla a cabo. Entonces, el objetivo es cumplirlo, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, hay que cumplir ese objetivo, ¿verdad? Entonces, porque a muchos docentes nos estaban diciendo, no, mire, abogado, tengo este problema, tengo el otro problema. Tratamos de resolver los problemas, pero cuando ya son problemas que están fuera del momento, entonces ahí ya no, creo que lo más conveniente es desistir, no comprometerse, ¿verdad? Y recuerden pues que siempre hay una oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Por eso el periodo de cancelaciones, ¿verdad? Porque de alguna manera pues eso nos ayuda a decir, bueno, no me siento preparado para este periodo, entonces mejor pues retiro la clase, ¿verdad? Pero también si tenemos un problema que se puede resolver y se puede solventar, yo siempre les recomiendo y buscamos la manera de seguir adelante, ¿verdad? Entonces sí, Eduardo, ahí ustedes lo deciden. Si ustedes si ustedes ven que trabajan los compañeros, pues incluyanlos. Pero si en todo caso no trabajan, creo que lo más correcto es que no los incluyan, ¿verdad? Entonces, ustedes háganlo en su portada. Recuerden que la entrega lo hace la persona que fue designada para entregarla, ¿ok? Recuerden que esa persona es la que lo entrega. Por ejemplo, puede ser el coordinador o el mismo grupo puede designar a otra persona para que entreguen un solo trabajo, porque no lo van a entregar todos, solamente me lo va a entregar la persona que designe el grupo. Y yo, pues, al momento de revisarlo, voy a ver los nombres y si están ahí ubicados dentro del grupo, entonces a los que están en la portada va a ser a los que yo voy a disponer la nota, ¿verdad? Esa va a ser la nota calificada. ¿Ok? Muchas gracias, abogado. Vaya, pues, Eduardo, Sí, cheque. porque así quedamos claros, va, y su criterio queda de exhortación que a los que no están trabajando y están acomodados se exijan más, pues, y si tienen algún problema se justifiquen. El caso es que el grupo sea inclusivo, integral y participativo, pues. Sí, así es. Bueno, Sí. muchas gracias. Vaya, pues, Eduardo, cheque. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, jóvenes, con algunas cosas que han leído. Siempre es importante. Yo les he abordado algunas de las cosas más importantes que de repente pues me han estado preguntando. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Abogado, yo tengo una duda, pero no es respecto a lo del contenido, sino de que para cancelar una clase se tiene que esperar hasta que den el tiempo de cancelaciones, o puedo hacerlo escribiéndole así a la coordinadora de la carrera y justificarme el porqué de la clase, o tengo que esperar hasta ya, el mero momento que den el tiempo de cancelaciones. Miren, tengo entendido que siempre abren dentro de cada periodo un tiempo para poder hacer esa actividad. Vaya, en el caso del grupo se fijaron que hubo 2 compañeros que se salieron, ¿verdad? Se salieron del chat. Me imagino que se dieron cuenta, ¿verdad? Porque ahí se evidencia. Ambos me escribieron y me especificaron de que por cuestiones de fuerza mayor no iban a seguir en la clase. Pero ambos no lo pudieron hacer dentro del periodo. Recuerden que el periodo era hasta el 5, ¿verdad? Si no más recuerdo. Bueno, entonces yo les recomendé que hablaran, como usted decía, le escribieran un correo electrónico al coordinador de la carrera a la coordinadora de carrera, para que así ella pudiera gestionar esa situación. Porque yo tengo entendido, recuerden que toda norma de derecho tiene una regla general y tiene una excepción. Y si aplico una excepción, creo que lo lógico es que esa excepción se pueda llevar a cabo. Vaya, por ejemplo, puede ser una excepción por enfermedad. Recuerden que ahorita estamos pasando difíciles momentos. Entonces, puede ser una excepción también desde el punto de vista de su vida personal, ¿verdad? Que tal vez hay algo que dentro de su familia no le permita poder llevar a cabo la actividad. Entonces, se puede justificar.
¿verdad? Se puede justificar y de esa manera, pues, creo que no hay ningún inconveniente. Eso sí, tienen que saberlo explicar, ¿verdad? Para que así se les pueda llevar a cabo la gestión, ¿verdad? Entonces sí, creo que sí, Marta, en ese sentido creo que sí hay una oportunidad de poderlo hacer. De igual manera, no hay que dejarlo a última hora. Recuerden que muchas veces lo dejamos, por decir así, ya casi terminando periodo, y recuerden que ya en ese momento ya es bien difícil que se pueda llevar a cabo, ¿verdad? Ahora, yo muchas veces soy accesible, bueno, creo que la mayor parte de veces que de repente pues ha habido algún compañero que por motivos muy complicados, muy difíciles, pues de repente no pudieron continuar con la clase, entonces me solicitan de que les ponga una nota de 0%, ¿verdad? No debe de ser no digo yo lo correcto, no tanto así, porque no es una cuestión moral, pero no, de acuerdo al procedimiento, debe de seguirse un debido proceso. Pero recuerde que de igual manera, yo sé que la cuestión de la nota afecta para la matrícula del siguiente periodo. Entonces, muchas veces he tomado la salvedad y hemos hecho caso de la situación presentada muy bien explicada, ¿verdad? Y no ha habido inconveniente para poderlo hacer, ¿verdad? En ese sentido, si recuerden que hablando nos entendemos, entonces no hay ningún inconveniente. Pero sí traten de que no pase a más, ¿verdad? Menos que sea una situación de caso de fuerza mayor o caso fortuito que pues nos impida totalmente de poder continuar con la clase, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Ahí habían levantado la mano. Sí, yo, licenciado, tengo una duda. Dígame, Samir. Cuando, por ejemplo, la nota, la licenciada o licenciado me pone no se presentó, ¿qué pasa con esa nota después? Ok, normalmente la nota que afecta es la nota promedio normal, o sea, digamos, si usted se queda con una nota de 50, 55, 60, 63, 62, esa nota se afecta directamente al promedio. Tengo entendido que ya la nota de 0, pues no afecta de forma más directa a lo que es la nota promedio que se considera para el siguiente periodo. Tengo entendido, pero que hubo cierto momento que, si ustedes se recuerdan, dentro de las normativas académicas querían establecer que el NSP pues se considerara dentro del promedio. Pero recuerde, Samir, de que dentro de la lógica matemática solamente podemos promediar las clases que están promediadas, ¿verdad? Entonces, en todo caso, es en base a esas notas que le van a hacer sus promedios para así poder usted matricular sus clases en el siguiente periodo. Entonces, no debería de afectarle, ¿verdad? No debería de afectarle. Ahora, si se le pone abandonó, sí tengo entendido que ahí sí afecta. Pero si pone abandonó, tiene que poner una nota el docente. Entonces, ahí sí hay una nota que directamente afecta. Ahora, si pone NSP y pone 0, pues en su promedio no se ve reflejado, ¿verdad? Ojalá que así se siga manteniendo todavía, porque la normativa, pues de cierta manera, pues ahí le favorece un poco en cuanto a la matrícula de sus clases en el siguiente periodo académico, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Ok, Samir. Sí, y después de eso, cuando no se presentó, en el siguiente periodo, ¿puedo volver a matricular esa clase? Sí, normalmente usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Recuerde que la restricción es cuando usted se ha quedado o se ha aplazado en más de 2 ocasiones en la misma clase. Ahí sí se le dice una matrícula condicionada. Creo que ahí sí tiene que hablar con el jefe de carrera para poder matricular la clase hasta por una tercera ocasión, porque la norma académica sí establece que ya si usted matriculó la clase en más de 2 ocasiones y resultó aplazado, entonces puede haber una matrícula condicionada en una tercera oportunidad. Y creo que ahí en ciertos momentos que se ha dado,
¿verdad? Se ha dado esa situación, por eso hay que evitarla lo más posible, ¿verdad? Para que así no haya ningún inconveniente, porque ¿qué pasa si de repente le llega esa restricción y llega la tercera? ¿Qué va a tener que hacer? Muchos lo que han tenido que tomar es la fatal decisión de trasladarse a otra carrera, ¿verdad? Pero el problema es que para poderle trasladar la carrera, ¿qué tiene que verse también? Es el promedio, ¿verdad? Ajá, y si el promedio está afectado, ¿a qué va a tener acceso? A muy pocas opciones dentro de lo que es la currícula de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Más bien, si se han fijado, pues es la gran ventaja que tiene derecho. Los que han hecho examen de admisión se han fijado que el índice que se promedia para derecho es muy alto. Entonces, para aquellos que de repente pueden llevar derecho, normalmente pueden llevar cualquier carrera dentro de la Universidad Nacional Autónoma, ¿verdad? Normalmente por el índice que maneja precisamente la carrera. Ok. Ok. Otra consulta, he escuchado decir que más adelante, en el transcurso del periodo, como que vuelven a abrir para poder cancelar clases. Sí, tengo entendido que a veces lo han hecho. En el periodo pasado recuerden que lo hicieron. Lo hicieron ya casi, bueno, lo hicieron casi en 3 ocasiones, tengo entendido. Siempre el periodo normal que fue al principio del parcial, lo aperturaron cuando se dio precisamente el problema de esta pandemia y lo volvieron a hacer ya casi finalizando el periodo, ¿se recuerda? Entonces yo creo que sí va a haber alguna oportunidad porque creo que aquí la universidad tiene que ser un poco flexible por la situación que estamos pasando, ¿verdad? Entonces, o si no, de igual manera, Samira, ahí se puede optar, ¿verdad? A poder hacer la solicitud ante la jefatura de departamento presentando pues un criterio de oportunidad, ¿verdad? Entonces, pero no se me vaya a retirar, por favor, todavía se puede, ¿ok? No, es que es en otra clase que tengo unos detallitos ahí. No, son bromas, ¿verdad? No, esperamos que concluyamos esta clase y que me pasen pues todos los que están matriculados y si Dios lo permite pues poder concluir satisfactoriamente, ¿verdad? Esta clase. Ok, Lee, una consulta en el contenido. Las diferencias aún no me quedan claras, la diferencia entre saber y conocer. Ah, ok. Miren, le voy a dar un ejemplo bien práctico. ¿Se han fijado que ustedes de repente cuando realizan una actividad que se hace a diario, vaya, un hábito, ¿se han fijado en los hábitos? ¿Cómo se adquieren los hábitos? Normalmente, un hábito es algo que de forma repetitiva usted realiza durante un periodo de tiempo, ¿sí o no, Samir? Normalmente ese tiempo que se establece, han dicho los científicos, por ejemplo, hay un doctor que se llama Dr. Oz. En sus programas ha establecido que un buen hábito se puede asimilar durante un periodo de 21 días. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo? Bueno, que hay una serie de actividades que nosotros podemos realizar en la cual podemos adquirir ciertos conocimientos, pero esos conocimientos los adquirimos de forma repetitiva. En otras palabras, lo adquirimos en base a ¿qué? A nuestra experiencia, ¿verdad? Entonces, como lo hacemos en base a nuestra experiencia, entonces a eso nosotros le llamamos conocer. Cuando asimilamos esas cosas de esa manera, vaya, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos como conocimiento primario o vulgar. Se fijó ahí, estimado, que hay 3 momentos del conocer. El primer momento es el subjetivista. Exacto, subjetivista. Después viene el objetivista y después viene el dialéctico. Exacto. El subjetivista, ¿cómo se adquiere? A través de los sentidos. Exacto, sí. Entonces, ese momento es el que nosotros desarrollamos dentro de lo que es ese primer momento que nosotros llamamos como conocer. Vaya, por ejemplo, ¿se han fijado que cuando nosotros vemos los objetos o a los sujetos, le damos ciertas características? Eso es lo primero que hacemos. Claro. Bueno, entonces a eso le llamamos conocer.
Vaya, hacer una relación de juicios es lo que nosotros entendemos como dar un concepto. ¿Cómo es una relación de juicios? Vaya, por ejemplo, el caballo es rojo, la silla es café. Eso es conocer. ¿Ok? Pero cuando nosotros, además de eso, implementamos el saber, pasamos a una siguiente etapa y aplicamos ese tercer momento, que es el momento dialéctico. ¿Qué? ¿Cómo funciona? Es cuando no solamente hacemos una relación de hechos, sino que hacemos construcción de conocimiento. Entonces, hacemos reflexiones. Vaya, por ejemplo, lo hacemos en base a un método. ¿Ok? Entonces, si se fija, Samir, cuando nosotros, para poder adquirir el saber, ¿qué tenemos que hacer previamente? El conocer. Entonces, el primer paso para adquirir el saber es primero el conocer. ¿Y cómo adquirimos el saber? A partir de una metodología, a partir de un proceso, a partir de una serie de elementos que me permitan adquirir lo que nosotros llamamos como conocimiento, ¿verdad? Entonces, ve la diferencia. Conocer es algo que se basa en la experiencia, a lo que vemos actualmente. Lo asimilamos en base a elementos tangibles que nosotros podemos observar y que también no podemos observar. ¿Se han fijado que a ustedes cuando le están contando un chiste, qué es lo que se le viene a la cabeza? Pícaro, ¿verdad? Se imaginan cosas malas. Bueno, esa imaginación, ¿qué es? Es una habilidad del conocer. El pensamiento, ¿quién lo tiene? Solo lo tenemos el ser humano. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Asimilando el conocimiento. Pero cuando ya usamos un método, pero cuando ya usamos principios, ya usamos técnicas del conocimiento, entonces ya eso se convierte en un saber. Un ejemplo de saber, el conocimiento científico. La disciplina o la ciencia. Derecho es un saber. ¿Dónde lo adquirimos, Samir? Aquí estamos adquiriendo conocimiento, ¿sí o no? Sí. Entonces lo hacemos a partir del saber. Es una técnica, es un método, es un proceso. Entonces, ahí está, pues, lo que basa precisamente, por un lado, más se relacionan los dos elementos o los dos conceptos, porque para llegar al saber tenemos que hacer previamente el conocer. ¿Ok? Y conocer, pues, ya usted ya lo vio, por eso ve, si se fija en el material, se basa precisamente a lo que nosotros podemos captar de forma primaria. Por eso decimos que es un conocimiento subjetivo de las cosas. ¿Se han fijado que a ustedes de repente le cuentan un chisme y no es cierto? Los hondureños, la mayoría, somos chismosos. Levante la mano, ¿quién no es chismoso? A ver. Ay, señor. Ah, bueno, Jamie, bien portada entonces. Ok, pero ¿qué pasa cuando de repente nos cuentas algo que no es cierto? ¿Cómo llegamos a la verdad? A partir de un razonamiento, ¿sí o no? ¿El razonamiento qué es? Es parte del saber. Ah, es una técnica del saber, es una teoría del saber. Vaya, ¿quiénes de ustedes no quieren, por ejemplo, saber cómo se gana la lotería? Uy, casi todos, creo yo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pero esas son teorías del conocimiento. Ojo, no todas las teorías son verdaderas, ¿verdad? He ahí la razón del conocimiento científico. Hay conocimiento que no deja de ser conocimiento por tal, pero sí hay conocimiento que sí se considera verdadero. Entonces, el conocimiento verdadero y el conocimiento que se basa precisamente en una disciplina, entonces es un conocimiento científico. ¿Ok, Samir? Pero, abogado, Dígame, Celeste. en el saber menciona el contenido que hay una justificación fundamentada. Entonces, ¿podríamos decir que se aplica algún método para esa fundamentación o es con base a hechos? Así es. Siempre aplica... Sí. Perdón. Sí, ¿Cuál dele. sería la diferencia entre saber y conocimiento científico? Ah, bueno. Entonces, lo que nosotros arraigamos propiamente ya como un saber, pues es cuando ya pasamos esa brecha de lo que es simple y llanamente los hechos.
O sea, ya es cuando, como dice usted, aplicamos el conocimiento fundamental basado en un proceso de conocimiento. ¿Cómo lo hacemos? A partir de un método. Si ya usted no solamente se quiere determinar, por ejemplo, en querer investigar algo y usted se deja llevar por la primera cosa que a usted le comunican, eso llega simplemente al saber. Pero si usted de repente no solamente se deja llevar a eso, ¿qué siempre les pido a ustedes? ¿Se han fijado que les pido siempre 3 referencias? Y esas 3 referencias, ¿en qué le van a ayudar? A adquirir un saber y a adquirir un conocimiento científico. Bueno, ya cuando rebasamos esa actitud del conocimiento y le damos respuesta a esa pregunta que nosotros nos hemos hecho al principio, entonces ahí llegamos ya al conocimiento científico. Entonces ya se convierte en un nuevo conocimiento. Ahí así es distinto, porque ya llegamos, ya rebasamos a la realidad propia de lo que nosotros llamamos como conocer, saber y conocimiento científico, ¿verdad? No es sencillo, o sea, no es sencillo a veces hacerlo. Dígame, Celeste, ¿me iba a decir algo? No. Está bien, ya comprendí, sí. Ok, bueno. Gracias. Bueno, ¿alguien más, estimados? Sí, licenciado. Quisiera saber también la diferencia entre el nivel primario y el nivel racional, o sea, los niveles de conocimiento. Ah, ok. Es parecido a lo que estábamos hablando ahorita, Samir, con la única diferencia de que el nivel primario vulgar es el conocimiento subjetivo. Es lo que nosotros de manera subjetiva vemos en los objetos y las cosas. Era lo que yo le decía. Vaya, nosotros para adquirir un conocimiento tenemos que saber hacer 3 cosas. Primero hacemos un concepto, después hacemos un juicio y después hacemos un razonamiento. Ahora, el nivel primario vulgar es cuando nosotros llegamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Es cuando nosotros hacemos juicios. ¿Un concepto qué es? Vaya, por ejemplo, defíname a alguien el concepto de mujer. Ya los metí a problemas, ¿verdad? Y más a los varones. Divina, divertida, bonita, inteligente, extravagante. Ok, hombres respondan. Ajá. Así nos conocen. Bueno, pero quieren que les diga una cosa. Marisela lo que dio fue una definición, no fue un concepto, Marisela. Y le voy a explicar por qué. Cierto, abogado, sí. ¿Cuál es el concepto de mujer? Ajá, dígame, Celeste, ¿cuál es? El concepto de mujer lo encontramos en el diccionario, creo. Ajá, pero esa es la definición, ojo, es la definición. El concepto de mujer es... Exacto, el concepto de mujer es mujer. ¿Qué es lo primero que vemos? Los varones, ¿qué es lo primero que vemos cuando nos imaginamos una mujer? ¿Sí o no? Pero ese es el concepto, Samir. Lo que adquiere es lo que la mente le da y genera en ese momento. Ese es el concepto. Dice el diccionario, persona adulta de sexo femenino. Así es. Bueno, entonces, ¿cómo pasamos a la definición? Cuando ya hacemos y pasamos el primer nivel que llamamos racional o crítico. ¿Me entienden? Porque el nivel racional o crítico... el primer nivel es el primario vulgar. Ahí llegamos a hacer juicios nada más. Ahí es cuando ya llega a decir lo que decía Marisela. Decimos, la mujer es hermosa. Al decir es hermosa, ¿qué estamos diciendo? Es un juicio, ¿sí o no? Entonces, al decir de esa manera, entonces le estamos dando un juicio. Entonces pasamos, ya estamos rebasando el primer nivel, que es el nivel primario vulgar, y pasamos a lo que es el siguiente nivel. ¿Cómo pasamos al siguiente nivel? Cuando aplicamos el razonamiento. ¿Cómo aplicamos el razonamiento? Cuando ya, por ejemplo, vaya, Marisela me dio una definición del cuestionario. Pero también vemos otras definiciones basadas en diferentes disciplinas del conocimiento. Entonces ahí ya convertimos el conocimiento en racional o crítico. ¿Por qué? Porque ya no solamente
hacemos inferencias o comparaciones. El concepto es la cosa o el objeto o el sujeto. Los juicios es la comparación de cosas. La mujer es hermosa, ¿ok? Y el racionamiento es cuando ya le damos una definición propiamente. Entonces, cuando llegamos a ese racionamiento y lo convertimos en conocimiento, entonces se convierte en un conocimiento racional o crítico. Un ejemplo de conocimiento racional o crítico, estimado, es, por ejemplo, la filosofía. ¿Qué estudia la filosofía? La ubicación del hombre alrededor del universo. El derecho. ¿Qué es lo que estudia el derecho? Las normas aplicadas a un momento determinado. ¿Para qué? Para resolver los problemas jurídicos. ¿Ok? ¿Qué es lo que establece las ciencias naturales? ¿Es un conocimiento racional o crítico? Sí. ¿Por qué? Porque estudia las leyes y los fenómenos de la naturaleza. Ahora me entiende, Samir, cuando rebasamos primero un conocimiento primario vulgar y después lo convertimos ya en un conocimiento racional o crítico, ¿verdad? ¿Cuándo se convierte en racional o crítico? Cuando ya le damos un sentido precisamente a lo que nosotros entendemos como conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, abogado, el conocimiento, en los niveles del conocimiento, el primario o vulgar, estaría asociado de alguna manera con la doxa y el científico con el la epísteme. Perdón. Sí. Recuerde que cuando hablamos de doxa y epísteme es cuando aparece el origen de la ciencia, ¿verdad? Entonces, una, por ejemplo, que es el pensamiento mágico religioso. Ojo, el pensamiento mágico religioso no es un tipo de conocimiento, aunque se constituya de esa forma. Porque recuerden que, ¿qué pensaban? Llovía porque el dios del agua nos daba la misma. Pero no es ese el sentido. Ahora, ¿qué me dice entonces el siguiente nivel cuando conocemos la ciencia? Que la ciencia, como dicen, el objeto principal de los griegos fue haber descubierto que todos los fenómenos tienen una causa y un efecto, ¿verdad? Entonces ahí ya se convierte en ciencia. En esa parte sí se aplica, es en cuanto al origen de la ciencia. Ahora, ya en los niveles del conocimiento ya se aplica lo que habíamos hablado al comienzo, los niveles del conocer, el conocimiento científico, cómo llegamos al saber, cómo rebasamos el simple conocer, para convertirlo precisamente a un saber y posteriormente en un conocimiento científico. Y perdón que pregunte tanto, abogado, pero otros niveles del conocimiento son el conocimiento ordinario y el conocimiento científico. Ese fue el que mencionó Samir, que mencionaba que existen dos niveles del conocimiento, el primario vulgar y el racional o crítico. Entonces, ¿verdad? dentro del racional crítico está La filosofía, el derecho, las ciencias naturales, ya están las ciencias o las disciplinas del conocimiento, porque ya constituyen un conocimiento científico. entonces serían totalmente aparte el ordinario y el científico. Exacto, por ejemplo, el primario vulgar, ¿usted cómo lo adquiere? A través de lo que usted hace en el diario vivir. Vaya, ¿cómo aprendió a preparar una rica sopa de mondongo? Me imagino que su madre le pasó la receta, ¿verdad? Viendo a mi abuela. Bueno, entonces, bueno, eso es su abuela. Bueno, pero es un tipo de conocimiento, pero es primario. ¿Por qué? Porque se aprende a qué? A través de la experiencia, a través de la práctica, ¿ok? Aplicando una técnica. Vaya, por ejemplo, yo no lo digo enfrente de mi esposa ni de mi mamá, pero el mondongo más rico que yo he probado es el de mi esposa. Si le digo a mi mamá eso, me mata, ¿verdad? Porque recuerden que la madre pues se respeta mucho, pero siempre yo le digo que es delicioso. Ojalá nunca me pregunte si es más rico el de ella o el de mi esposa, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Y ajá, y puede ser la misma receta, pero hay algo, una técnica en específico que le agrega ese sabor que de repente es distinto. Entonces, ¿cómo lo aprende? Vaya, yo aprendo a cocinar a partir de un libro de cocina, ¿sí o no?
Pero la práctica me dice cómo preparar nuevos platillos, cómo convertirme, por ejemplo, en un chef de primera. Pero ahí, ¿qué pasa a ser? Pasa de ser un conocimiento primario vulgar ya a un tipo de conocimiento más amplio. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, pruebo sabores, aplico unas técnicas del conocer. Por ejemplo, ya podríamos hablar de una disciplina del conocimiento, la cocina como tal, como una forma, por ejemplo, de preparar elementos culinarios, ¿verdad? Porque hay chefs que son excelentes, pero para eso se han preparado, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, bueno, me alegra mucho, estimados, haberles visto las caras, me alegra. A los que no, pues, de repente seguimos despuesito, ¿verdad? Más adelante. Y recuerden, ahí están las actividades, seguimos la constante, no se olviden de continuar con las mismas, sigan trabajando en equipo. Cualquier duda, ya saben, no duden en consultarme y nos veríamos entonces el próximo martes, ¿verdad? Siempre recuerden que vamos a subir este video en la plataforma del campus. Ahí hay una carpeta en forma de libro. En la primera página aparece la primera videoconferencia. En la segunda página aparece las subsiguientes, ¿verdad? Y así de forma sucesiva, ¿verdad? Entonces, y siempre las comparto vía chat. ¿Ok? Bueno, me despido. Feliz fin de semana y estamos en contacto. Dios me los bendiga. Buenas noches. Bendiciones. Abogado, Dígame. está más cool la clase así, que nos miremos. Ah, bueno, no, está bien. Está bien. Ah, el martes, el día del repaso, jóvenes, voy a preguntar de manera personalizada, así que tienen que conectarme todos la cámara, ¿ok? Bueno, pues, nos vemos el martes, si Dios lo permite, cuídense. Vaya, pues.